tarde, camaradas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Con el gusto de siempre, Muy buenas les tardes. damos la bienvenida y agradecer su tiempo valioso, pero creo que importante labor la que se hace para lo que nos corresponde para la cuarta T. Entonces, ya la profesora Vicky nos decía el tema de hoy: la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo económico-social en México con la 4T. Este es un tema poco tratado en el país, pues el nuevo régimen que está en proceso se está configurando aún. No se desarrollan por completo todas las características de este modelo nuevo en el que estamos incursionando, y entonces nos atrevemos a avanzar en algunos elementos para que vayamos ubicando la nueva situación que estamos teniendo en este proceso de desarrollo de la 4T en México. Consideramos que es muy importante conocer la condición que tiene nuestro país, la realidad nueva que se está desarrollando, porque ¿cómo vamos a transformar aquello que no se conoce? Requerimos hacer una reflexión de los avances, de las nuevas características de desarrollo que tiene la economía y sociedad actual para poder transformarla. No se puede transformar lo que no se conoce, decía. Por lo tanto, es un tema de primera importancia por esa razón. Y empezaremos esta plática formulando algunas interrogantes que dejamos para sus consideraciones, y cuando se suba a la red, también poner la consideración de los interesados. Aun cuando es un poco elemental, lo primero que se debe plantear, bueno, si es la transición a un nuevo modelo de desarrollo, nuestra economía y sociedad, ¿qué es un modelo económico-social? Lo primero que nos planteamos es eso. ¿Qué es un modelo económico-social? Una idea general de inicio, señalaremos que es un patrón de desarrollo. Es un patrón de desarrollo que trastoca lo viejo e infuncional y moldea un nuevo paradigma alternativo ante el agotamiento del modelo anterior. Se delinean nuevas estrategias para sinergizar el desarrollo y orientación de un país como el nuestro. En lo general, eso es un modelo de desarrollo. Pero si hubiese que señalar qué es un modelo de desarrollo para un país capitalista, como el caso México, que transita del modelo neoliberal hacia un modelo democrático, diríamos que el modelo de desarrollo en México es la transición. El modelo de desarrollo es un patrón de acumulación de capital. El patrón de acumulación anterior, cuando ya no funciona, busca un patrón nuevo de desarrollo. Y entonces, cuando en México existía el modelo con predominio estatal hasta 1982, a partir de 1982 se genera
el nuevo modelo, el nuevo patrón de acumulación de capital en México. En otras palabras, el capital busca una nueva forma más eficiente de acumular capital, desechando el modelo anterior y cambiándolo por uno nuevo. Así ocurrió cuando en México el capitalismo desecha al modelo con predominio estatal hasta 1982, y de 1982 al 2018 se mantuvo el modelo neoliberal. Pero todo tiene un principio y un fin, y el modelo neoliberal que se va a la basura de la historia capitalista en México, a partir de 1918 deja de predominar. No dije deja de existir, deja de predominar. Y en su lugar empieza a desarrollarse un modelo nuevo, que vamos a ver más adelante el tipo de cualidades, de características que tiene este modelo nuevo. Sigo formulando preguntas. Entonces, ¿cuál es el modelo económico que está desarrollándose en México con el enfoque de la 4T? ¿Y qué trastoca de fondo este nuevo modelo? Tenemos una interpretación de la realidad, una interpretación objetiva del tipo de economía y sociedad que procuramos transformar hoy día. Tenemos claridad de las fuerzas motrices que participan en este histórico proceso con sus fuertes contradicciones. ¿Cuándo una formación económico-social cambia de un modelo de desarrollo a otro y por qué? Entonces, son algunas interrogantes que dejo planteadas para una reflexión lo más profunda que sea posible. Y entonces inicio con el tema propiamente, después de las interrogantes. Les comento, después del triunfo electoral de Morena en julio de 2018, en México nos orientamos hacia la transición de un nuevo régimen contra el régimen capitalista neoliberal y nos orientamos hacia un modelo socioeconómico nuevo, democrático, pacífico, pluralista. Con ello, hacia un conjunto de cambios estructurales y superestructurales. Hablamos de esos conceptos anteriormente, cambios en la estructura económica, cambios en todas las instituciones y en el pensamiento de los mexicanos. Es un modelo que trae consigo, entonces, cambios en muchos renglones. No solo es un cambio en la ideología, porque he visto y he escuchado que algunos compañeros hablan de que un modelo económico es una ideología. Y no solo es eso, un modelo económico abarca lo económico, lo político, social, lo ideológico, lo cultural, una nueva moral, una nueva ética, una nueva cultura en general, trastoca todo, la parte estructural y superestructural. Y entonces un modelo nuevo implica eso. Y no solo es una cuestión ideológica. Pues entonces estamos incursionando hacia un modelo inédito híbrido, a mi consideración. Avanzamos hacia un modelo inédito híbrido. Decía hace rato, democrático, pluralista, nacionalista, pacifista, antineoliberal, pluricultural, democrático porque ya saben ustedes que fue aplastante el triunfo del licenciado Obrador para encabezar la presidencia en México. Más de 30 millones de votos del pueblo mexicano. Y una de las estrategias que se planteó
para este logro es que fue una alianza plural, donde participaron distintas fuerzas, distintas corrientes de pensamiento político e ideológico, pero en común se ha tenido en ese renglón un tinte nacionalista por la defensa y salvación de la nación, puesto que México tiene una situación de descomposición social. Con eso inicia la explicación del programa de Morena. En México hay un proceso de descomposición social y ante él se propone un cambio. Entonces, esta orientación nacionalista creo que es para salvar a la nación, para el renacimiento del país, puesto que se estaba hundiendo con el modelo neoliberal y tenemos que hasta los propios capitalistas se estaban viendo afectados. ¿Cuándo se había visto que también a los capitalistas les interesara un cambio? Porque también se estaban viendo afectados, también estaban siendo objeto de extorsión por el narco, también eran objeto del secuestro. Entonces, buscaban también un cambio muchos capitalistas privados. Luego entonces se hizo una gran alianza en el sentido nacionalista que ha propuesto la 4T. Es pacifista, no voy a reiterar mucho, lo hemos platicado varias veces. Pacifista porque el licenciado Obrador ha dicho que la transformación del país y el cambio democrático tendría que ser por esta vía y no de otra manera. Es antineoliberal por la antidemocracia practicada durante alrededor de 36 años del neoliberalismo, 1982 al 2018, y se trata de desplazar completamente a ese modelo y establecer un modelo diferente que lo tipificaremos más adelante. Pluricultural, porque sí participa un conjunto de fuerzas, de grupos, de personas con muchas situaciones de creencias, de culturas, de tradiciones. Así que en el nuevo régimen participan impulsando la 4T un arcoíris de grupos, de estratos sociales, de todos los niveles. Decía que hasta empresarios grandes, medianos y pequeños. Ejemplo, Alfonso Romo es un gran capitalista que ha estado apoyando a la 4T con sus intereses personales, también no se discute. Así que se tiende hacia una fuerte y creciente inversión pública en los renglones estratégicos de la economía, también es verdad. La empresa privada tiene también un papel importante en este proceso y ha estado incursionando, incrementando su participación en la industria energética, en la construcción, en las finanzas, en el transporte aéreo, terrestre, marítimo, etcétera. Y todo este proceso, el Estado juega un papel preponderante, un papel de liderazgo encabezado por el licenciado Obrador para el desarrollo económico-social. Un rasgo distintivo, y aquí empezamos a tipificar el modelo nuevo con el régimen nuevo que está en proceso, decía, un rasgo distintivo especial del gobierno actual es que tiene una orientación de una política con alto contenido social. ¿En qué se sustenta este contenido, alto contenido social? Véase el compromiso que contrajo el licenciado Obrador el 1 de diciembre de 2018 en el Zócalo, con los 100 compromisos que él leyó en esa fecha, en esa tarde en el Zócalo. Es evidente
que tienen un alto sentido social, esos puntos que leyó, los 100 puntos que leyó, y que son compromiso de cumplirlos. Y vaya que ha estado acelerando el motor de los cambios para que se lleven a cabo. También los empresarios no se duermen en sus laureles y participan alineados con la 4T, aunque muchas veces se salgan de la raya, como decimos en el argot mexicano. Participa gran cantidad de empresarios en diversos proyectos, como el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, la industria de la construcción, etcétera. Es una diversidad de grupos sociales, culturales, educativos, y que están ocupando también diferentes cargos en el actual gobierno. Así, en México se está haciendo una recomposición de alianzas, de acuerdos, de compromisos entre diversas fuerzas para incidir en el proceso de desarrollo del país. Y esto implica el terreno científico, el renglón de la ideología también. Pero algo que es importante, se acentúa en todo este proceso la democracia participativa. La sociedad civil está reaccionando y tiende a ocupar diferentes cargos públicos. En otras palabras, sí empieza el ejercicio del poder público. Es una participación activa de esa diversidad de la sociedad civil. La 4T tiene definidos sus lineamientos para el desarrollo de este nuevo régimen y su modelo económico. Estos lineamientos se plasman en los cientos de programas sociales que está impulsando el actual gobierno, en los proyectos de participación de capital privado y estatal, en los proyectos para las diferentes edades de los grupos de marginados. Entonces, otro rasgo distintivo es que el actual régimen, con el nuevo modelo, está procurando que ya no solo haya un crecimiento. El nuevo modelo democrático plural propone que sea a la vez un desarrollo y no solo crecimiento. Porque los neoliberales hablaban de que era una cuestión muy buena el crecimiento de las variables económicas y decían creció el PIB, creció el ingreso, creció el empleo, creció el ahorro, creció, y era un crecimiento, pero todo favorecía los bolsillos del capitalista privado y no había un beneficio social, no había un bienestar económico social para todos los mexicanos. El actual régimen tiene ese tipo de característica, busca el desarrollo de bienestar social. Desarrollo implica que se resuelvan las necesidades materiales y espirituales de la sociedad, que haya un bienestar de todos los mexicanos y no del 1% del total de la población que se enriquecía en el neoliberalismo del pasado. Entonces, es otro enfoque muy diferente de transitar de un simple crecimiento de beneficio de particulares hacia un desarrollo social de bienestar con justicia. Entonces, en dicho contexto, en esos lineamientos, el proceso de desarrollo del nuevo modelo socioeconómico tiene el siguiente contenido y enfoque. Es antineoliberal por la antidemocracia en que se desenvolvía por favorecer a los grupos más poderosos, a los oligarcas en México,
un reducido grupo de individuos que saqueaban al país, que vendían los recursos del país, que estaban integrándose, enlazándose con el narco, y la inseguridad creció en forma extraordinaria en nuestro país y todavía estamos padeciendo esas consecuencias. Es este régimen nuevo con su modelo nuevo anti-neoliberal. Por eso, no es un modelo keynesiano, porque mucha gente confunde el modelo actual con el keynesiano, puesto que Keynes decía, vamos a conseguir el pleno empleo a como dé lugar. Así sea que unos trabajadores vayan haciendo hoyos adelante y otros trabajadores atrás tapando los hoyos, pero que haya empleados completamente para todos. Ese no es el tipo de modelo que se quiere actualmente, el del pleno empleo keynesiano. Se trata de un modelo en donde se eleva el bienestar material y espiritual de la sociedad mexicana, no como Keynes, que hizo programas sociales para revitalizar la demanda del capital, del capitalista. Entonces, era para salvar al gran capital de la crisis del 29-33 que seguía con sus consecuencias hasta que llega la teoría keynesiana. Entonces, no es un modelo keynesiano el que estamos impulsando. Este modelo busca, decía, el bienestar material y espiritual de la sociedad mexicana y tiene una orientación donde haya paridad de género, derechos nuevos a la mujer y a las comunidades indígenas. Es pues el modelo en que transitamos, un modelo a la mexicana, no un modelo importado. Y este modelo se plasma con los 50 puntos del proyecto de nación, más lo que se ha agregado. En los 50 puntos del proyecto de nación se contiene la orientación y tiene el contenido y la orientación de lo que es el modelo nuevo en el que estamos incursionando. La concepción del tipo de país que queremos se expresa en los principios de Morena. Chequemos los documentos básicos, ahí están los principios que suscribe Morena, y me refiero especialmente a los morenistas consecuentes. Ahí está entonces el contenido y orientación, y aquí se destaca una nueva forma de hacer política y pone al centro el combate a la corrupción. Pero me permití tomar algunos elementos del libro del licenciado Obrador que se llama Hacia una economía moral, publicada en el 2019. Él en esta obra empieza ya a diseñar, a plantear el tipo de república que debemos tener, el tipo de contenido y orientación que debe tener este nuevo régimen y su modelo socioeconómico. Él dice en esta obra, la república amorosa y fraterna es para lograr el renacimiento de México. Se refiere a un cambio profundo, tanto en la estructura como la superestructura, aunque él no maneja esos dos términos, lo dice de otra manera. Pero es para lograr el renacimiento de México haciendo realidad el progreso con justicia. Ese es el enfoque. El progreso con justicia. Una manera nueva de vivir que sea sustentable y donde se destaque el amor a la familia, el amor al prójimo, a la naturaleza, a la patria, a la humanidad. Está aquí orientando el sentido, el enfoque de estos cambios profundos en el pensamiento, en la cultura
del mexicano con estas ideas que van a ser en conjunto un paradigma nuevo, o sea, un nuevo conjunto de lineamientos paradigmáticos, de lineamientos que van a ser el nuevo patrón de la forma de vivir y de pensar de la convivencia social entre mexicanos. Esa es una de las propuestas, digamos, soñadoras, utópicas, si quieren ustedes, pero que hacia ese sentido estamos empujando muchos, con todos los bemoles que implica este proceso. Se busca ir hacia la república amorosa, dice Obrador, con dimensión social y grandeza espiritual. Así lo describe, la república amorosa con dimensión social y grandeza espiritual. ¿Será esto la nueva forma de hacer política aplicando 3 ideas rectoras para lograr esa república amorosa? 1, generando una conducta de honestidad. 2, generando un proceso de hacer justicia social. Y 3, desarrollando el amor, ya dijimos, el amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza, a la patria, con humanismo. Esto es el enfoque de la República Amorosa. Eso es una de las características del nuevo modelo de desarrollo económico social. Entonces, con estos elementos se trata de auspiciar una nueva corriente de pensamiento. O sea, se trata de generar un pensamiento nuevo, el cambio de chip, como dicen los muchachos, que en lugar de pensar individualistamente, empecemos a carburar y que vayamos transmutando la ideología egoísta e individual hacia una ideología de colaboración con el prójimo. ¿Sería ese conjunto de elementos un paradigma moral de amor a la familia y a los puntos que mencionábamos del prójimo, la naturaleza y al país? Pero en todo este proceso es el Estado el promotor del desarrollo económico, social, político, ideológico, cultural. El Estado es el líder que impulsa con sus políticas, sus programas, esta tendencia que he mencionado de encauzar el desarrollo económico-social, que el poder público debe servir al interés público y no que unos cuantos se utilicen el poder para manipular a la población y tener como grupos o individualmente privilegios. Pues la nueva política productiva, entonces, para el país, encabezada por el Estado, decía, tiene 5 acciones fundamentales o estrategias para el desarrollo del país. Esta nueva política productiva del Estado para impulso de México en su desarrollo tiene como punto 1, apoyar la economía popular. Se pone por delante este punto, apoyar la economía popular. 2, fortalecer el mercado interno. El mercado interno tendrá que fortalecerse sinergizando al mercado con capacidad adquisitiva. Porque si la población no tiene capacidad adquisitiva, si no suben sus sueldos reales, pues no va a poder sinergizar al mercado interno, no va a poder haber oferta y demanda paritaria. Entonces, fortalecer el mercado interno implica que tenga capacidad de compra la población mexicana en su conjunto y no unos cuantos. De impulsar los proyectos de desarrollo regional. Ejemplo, la región sur
especialmente el sureste, con el Tren Maya, con las zonas turísticas y con la explotación de recursos marítimos. Hay todavía dejaron los neoliberales una beta importante de los mexicanos para poder ser explotada racionalmente para el desarrollo del país, desarrollo regional del sureste como ejemplo. Como punto 4, fomentar la participación de la iniciativa privada. Es imposible que el Estado pueda disponer de los recursos necesarios para impulsar todos los proyectos productivos y de transformación industrial, comercial y financiera, etcétera, en México. Tiene que recurrir entonces a el fomento de participación de la empresa privada bajo el enfoque de Morena, y tiene que ser conforme las leyes en donde el capital, dice Obrador, puede tener sus dividendos dentro de la ley y no hay problema. Y de esa manera también se intensifique el comercio exterior. Se trata de que en este mundo globalizante, México tenga capacidad de dar la pelea a escala mundial, porque no solo es una actividad nacional la que desarrolla un país, está conectado todo país como México con el mundo entero. Y el que no se sube al carro de la globalización como uno de los retos de desarrollo económico tecnológico, pues todo el mundo lo va a rebasar. El capitalismo lleva a esa dinámica mundial. Nos guste o no, lleva el capitalismo a esa dinámica. Solo que en México, de lo que se trata es que esa dinámica en México tenga a la vez un contenido social y que entonces no sea nomás pensar en el beneficio de los que tienen capacidad de exportación de capitales, sino también el desarrollo del mercado interno y por lo tanto condiciones favorables para la sociedad en su conjunto en México. Y como punto 5 de las acciones fundamentales para el desarrollo del país es la captación de inversión extranjera. Asociado con lo anterior, decíamos que no es posible disponer del capital suficiente para que el Estado únicamente sea el inversionista, sino que tendrá que dar pie bajo el enfoque de la 4T, la inversión extranjera, y entonces eso es una situación que también nos pone en una condición no tan accesible, no tan fácil, porque el capital extranjero y nacional, que es poderoso, también tiene sus propias iniciativas y maniobras. Entonces, con estos elementos, con la nueva política productiva encabezada por el Estado, por el actual gobierno, con esas 5 acciones y sus estrategias de desarrollo, se trata de recuperar, de renacimiento de la economía nacional, de que se recupere al campo, que se articule la industria con la agroindustria, que no sean elementos aislados, la industria por un lado, el agro por otro, sino son complementarios. Los sectores económicos que se interconecten, que se deje fuera la desarticulación a que nos llevó el neoliberalismo de la economía mexicana, donde el campo quedó por los suelos desde el 2004 con el TLC impuesto por Salinas de Gortari. Entonces, se trata de que haya un desarrollo material y espiritual, decía hace rato, sustentable. Y sustentable es desarrollo para todos y no solo crecimiento como hace rato decíamos, pero además que lo sustentable hoy se mantenga sustentable mañana y pasado mañana
y el próximo año y los años venideros. En otras palabras, que sea sustentable y sostenible. En el enfoque de la economía moral. Decíamos de la economía moral para el renacimiento de México. Entonces es con progreso y justicia a la vez. Eso es el enfoque de vivir de manera sustentable. ¿Qué riesgos hay con estas formas de dirigir una economía con alta participación del capital privado y con la ultraderecha cazando oportunidades de cómo golpear al régimen naciente, joven, de no más de 2 años y medio de desarrollo que hay en México desde el 2018 para acá? Entonces, el riesgo es latente para los mexicanos y aquí todos los compañeros militantes, simpatizantes de Morena, tenemos que entender la realidad que incursionamos, interpretar la realidad en que estamos viviendo y buscar cómo transformarla. No solo interpretarla, sino transformarla, como dijeran los clásicos de la política, como Carlos Marx, que hablaba de los filósofos que interpretaban de diferentes formas la realidad de su época. Y Marx decía, pero de lo que se trata también es de transformarla, no solo interpretarla cabalmente. Y aquí juega un papel de primerísima importancia el pueblo mexicano. Los líderes honestos del pueblo mexicano, los militantes honestos de Morena, de organizarnos a nivel nacional y participar en el cambio. No podemos participar en el cambio si no hay pueblo organizado, como ya claro lo tiene el licenciado Obrador. Para salvar a la nación se requiere un pueblo organizado. Y si no se hace de esa manera, tenemos grandes riesgos, riesgos de regresiones, riesgos de que nos golpeen más la derecha, que tiene mucho poder económico todavía y tiene los medios de comunicación. Pero se ha demostrado que el pueblo cuando se organiza sí tiene significativos cambios, como ocurrió en el 2018, con la votación, con la participación de muchas fuerzas pluralmente participativas. Hoy día, para cerrar esta intervención de su servidor, tenemos que tomar en cuenta que estamos viviendo una guerra sucia, la guerra de los fake news. Y tenemos que poner muy listos porque muchos compañeros, hasta militantes, le hacen favor a la derecha, reenviando los mensajes falsos de la derecha. Cuando lleguen esos mensajes de contenido que favorecen a la ultraderecha, no los reenvíen, porque lo dicen, miren nomás lo que están diciendo estos individuos, y sin darnos cuenta estamos haciéndoles el caldo gordo, reproduciendo, reenviando, haciéndoles publicidad. Eso es muy importante que nos pongamos las pilas en que no nos utilicen. Entonces, estamos viviendo esta guerra sucia que cada vez se hace más intensa. Y de esto vamos a tener un tema más adelante de cómo se está dando ese tipo de lucha. Y necesitamos que tengamos un papel, aun cuando sea modesto, que sea activo, en la medida de lo posible de cada quien, de su tiempo, de sus condiciones que tenga. Pero preguntémonos,
¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué están haciendo mis compañeros, mi familia? ¿Cómo estoy colaborando? ¿Por qué me desaniman luego muchos mensajes y a veces me desaniman hasta mis propios compañeros? Pues la falta de consistencia ideológico-política es lo que desanima a la gente. Pero teniendo claridad de la situación que pasamos, vemos qué debemos hacer para contrarrestar esos embates de la ultraderecha con todo y su poder. De esta manera concluimos, compañeros, de este tema, de que estamos incursionando hacia un modelo de desarrollo económico-social, pero este modelo trastoca no solo lo material, también viene junto con profundos cambios en la ideología, en la política, en las nuevas instituciones, en la actividad jurídica, en la creación de una nueva moral. Y por eso el licenciado Obrador habla de una nueva corriente del pensamiento, porque es un conjunto de conceptos nuevos para conducta diferente del pueblo mexicano con respeto y el desarrollo económico con justicia. Eso sería todo lo que de inicio les planteo para sus consideraciones, compañeros. Muchas gracias. Vengan entonces las preguntas e intervenciones de primero los compañeros a distancia. Adelante. ¿Quién pide la palabra? A ver, compañero Carlos, como siempre, Sí, bien participativo, nuestro compañero de Mérida, aunque muy ya bien. nos aclaró que aparte de pertenecer a Mérida, De está... yucateco, soy tabasqueño y chilango también. A mí se me hace que tienes Si algo de lo llevamos irreverencia por número también, de años, sigue compañero. ganando lo chilango. Así Bien, es, bien, muy nos da bien. gusto. Arturo, Sí, igualmente, Arturo, un saludo a todos ustedes allá en la Ciudad de México, en la alcaldía Gustavo Amadero, a los gracias, compañeros compañero. que están Están presentes escuchando. ahí y también a los compañeros que están en línea, Julio, Primo y demás personas. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues lo que planteas es un tema principalísimo, Arturo, un nuevo modelo de desarrollo. Se dice rápido, pero implica muchísimas cosas, en estructura y en superestructura, sobre todo si estamos perfilando un cambio de régimen. Aclaremos, no es alternancia en el poder, no es el cambio de Cedillo a Fox, no, es un cambio de régimen y eso significa, de entrada, cambios profundos que el modelo económico y el modelo de desarrollo político van muy entrelazados. Entonces ahí lo que tú nos planteas pues es una reflexión muy valiosa en virtud de que ya no podemos seguir trabajando en las bases del modelo económico anterior. O sea, el modelo neoliberal se aventó prácticamente en nuestro país, digamos en la última etapa, 6 sexenios, ¿eh? O sea, 36 años. Pero no olvidemos que antes de Miguel de la Madrid, porque desde mi particular punto de vista, esta etapa empezó con Miguel de la Madrid, no con Carlos Salinas. O sea, el que sentó las bases y el que detonó fue Salinas, pero quien le dio el primer empujón fue Miguel de la Madrid. Pero previo a Miguel de la Madrid, José López Portillo, Luis Echeverría, Gustavo Díaz Ordaz, Adolfo Ruiz Cortines, Manuel Ávila Camacho, el mismo Miguel Alemán, pues el modelo económico no era precisamente de desarrollismo social, fue un modelo también de carácter capitalista que siguió la tendencia mundial del triunfo de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, porque el modelo que se impone ya totalmente
de neoliberalismo económico es el impuesto por Estados Unidos y sus aliados después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí es donde empieza, digamos, la primera oleada capitalista y después coronada con la oleada neoliberal, que es un capitalismo en degradación desde mi particular punto de vista, y un modelo capitalista que a pesar de que intentó reinventarse, pues ha tenido muestras de su decadencia, para llamarlo de alguna manera. ¿Qué hacer entonces hacia un nuevo modelo de desarrollo social, económico y político? Pues sentar nuevas bases, Arturo, compañeras y compañeros. Y esas nuevas bases implican premisas diferentes. La sesión anterior hablábamos de la necesidad de una nueva constitución de la 4T, porque la constitución que hoy tenemos es de la 3T, no es de la 4T. Entonces, necesitamos un marco jurídico distinto, pero no solo el marco jurídico, sino este nuevo modelo de desarrollo que implique la distribución de la riqueza de una manera diferente y que el objetivo primordial del Estado, pero de la sociedad en su conjunto, sea construir una sociedad del bienestar. Ojo, bienestar, no acumulación de capital. Fíjense bien, pudiese parecer casi lo mismo, pero no es lo mismo. No obstaculiza la generación de riqueza. Ojo, para nuestros detractores que dicen que solo vamos a distribuir pobreza, eso no es cierto. En nuestro modelo de bienestar es que vamos a generar riqueza, por supuesto. No vamos a distribuir pobreza, vamos a generar riqueza, pero las bases de la distribución de la riqueza, eso sí, son diferentes a las bases que impuso el modelo neoliberal. Y miren, Arturo, compañeras, compañeros, ustedes lo saben. De entrada, el salario mínimo general como una expresión de muchas importantes en este gobierno de esta transformación, pues ha tenido un incremento significativo, porque entendemos que aunque no es la única variable, es una variable importante de reivindicación social, pero sobre todo también de redistribución de la riqueza. Ojo, redistribución de la riqueza, riqueza que es generada a partir del trabajo. Tampoco es una concesión graciosa de los inversionistas o del Estado, un Estado benefactor a partir de la nada, no. Este nuevo modelo de desarrollo redistribuye la riqueza, pero a partir de la misma riqueza que generamos los mexicanos. Porque si bien es cierto es que no se ha frenado la inversión extranjera, también es cierto es que les damos dando prioridad a otros ejes internos que detonen el desarrollo regional interno y también un mercado interno con poder adquisitivo. Eso es muy importante señalarlo. Los ejes prioritarios de este gobierno en grandes megaproyectos, pues ya los mencionó Arturo, está el Tren Maya, está la refinería de Dos Bocas, está el tren transísmico, obras, pero como las más icónicas, estas, ¿no? Y estas, amén de que están generando mucho empleo y una redistribución de riqueza en esas regiones donde se están ejecutando las obras, son obras de largo aliento. No es como lo que hacían antes los gobiernos neoliberales, que hacían un programa emergente para rehabilitar ciertas carreteras y generaban empleo temporal. No, aquí el empleo va a ser permanente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la infraestructura del Tren Maya, una etapa es la etapa constructiva, pero ahí no se acaba. Sigue la etapa de desarrollo del proyecto, de operación del proyecto y de crecimiento del proyecto. Y todo eso va a demandar mano de obra, trabajadores calificados que necesariamente tendrán que ser mexicanos. Miren, nada más les menciono un detalle en relación a ese megaproyecto para no aburrirlos con los 5 proyectos, que es donde estoy ahora, el Tren Maya. ¿Sabían ustedes que ya está en proceso de evaluación y ejecución el que se instale en México una empresa de ferrocarriles china? Sí,
se va a instalar una empresa de ferrocarriles china. Están evaluando si se instala en el puerto de Veracruz o en el puerto de Tampico. Pero se va a instalar. ¿Y cuál creen que va a ser el mercado natural de esta empresa ensambladora de carros de ferrocarril de China en México? Pues de entrada el Tren Maya, ¿no? Pero no solo el Tren Maya, acuérdense que hay otros proyectos de trenes, el tren transísmico, tenemos el tren que se está terminando de concluir, el México-Toluca, tenemos un proyecto del tren del Bajío, tenemos un proyecto para la península de Baja California, o sea, hay varios proyectos de trenes, está el tren suburbano de Jalapa, y por lo que pasó en la línea 12 vamos a tener que meterle trenes chinos, ya no españoles, ya vieron lo que hacen los trenes, ¿no? Son mejores los trenes chinos, son más ligeros y más baratos. Después platicamos sobre eso. Bueno, oigan, entonces, esa planta no solo va a proveer el mercado natural de México, porque además déjenme decirles, el sistema de transporte colectivo metro de la Ciudad de México ya firmó un contrato para la adquisición de sustitución de carros de la línea 1 del metro. Hagamos un lado la línea 12. La línea 1 del metro, que es la más antigua del sistema, que ya cumplió 55 años de haberse inaugurado, va a sustituir parcialmente sus trenes y van a ser estos trenes chinos ensamblados en México. Eso es muy importante porque el ensamblaje trae componente nacional, trae mano de obra nacional y trae detonante para la economía nacional. O sea, no solo estamos importando tecnología de otro país, sino la estamos tropicalizando y adaptando a nuestras necesidades. La línea 1 ya tiene beca, pero ahí no termina el asunto, compañeras, compañeros. También desde México se va a alimentar los potenciales mercados de trenes que están demandando países tales. Guatemala también tiene su proyecto tipo transísmico. El Salvador tiene un proyecto de rehabilitación de su tren del Pacífico. Colombia está evaluando y revitalizar sus trenes porque los tenían abandonados como México. Ecuador lo mismo. Perú igual. Entonces, China está viendo esta planta ensambladora con una punta de entrada a América Latina y por supuesto a México. Y ese solo es un ejemplo, ¿eh? ¿Cuántos empleos creen que va a detonar esta primera etapa? Yo les doy el dato. 5,000 empleos. 5,000 empleos. Fíjense bien. Entonces, este es el modelo. Pero además, en el modelo tradicional de inversión extranjera directa, tenemos una fuerte inversión. Lo decía nuestro presidente en la mañanera ayer, creo, donde comparaba la cifra que invierte el gobierno de México en la reforestación con respecto a lo que hace el gobierno de Estados Unidos. Nada más para que tengan un dato. Se hablaba para que Estados Unidos más o menos invierte 30 millones de dólares en reforestación, mientras que el gobierno de México invierte 1,300 millones en el programa Sembrando Vida. Porque les recuerdo que el programa Sembrando Vida no solo alcanza a México, alcanza a Guatemala, a Honduras y El Salvador. Es un programa transnacional concentrado evidentemente, mayoritariamente en nuestro país. Entonces, vean nuestra visión regional, no egoísta, humanista, pero además, ¿cuál es el beneficio y el producto de invertir en la industria de la reforestación? No estamos hablando de hacer árboles maderables en 5 o 10 años y convertirlos en papel. No, estamos hablando de una industria que es la industria de la sostenibilidad, como decía Arturo, volverlas sustentables, es la industria del medio ambiente, la generación de oxígeno, la generación de vida. Por eso el programa se llama Sembrando Vida. Y ustedes dirán, eso es intangible. Perdónenme, para mí es muy tangible la generación del oxígeno y el empleo que genera, el pago de los jornales, está fortaleciendo a nuestro mercado interno, le estamos ayudando al planeta, le estamos ayudando a nuestro continente, le estamos ayudando a nuestra región, le estamos ayudando a México, a las entidades federativas, a los municipios y a las comunidades. ¿Qué mejor inversión que la vida? Hay muchos productos industriales que son temporales, los consumimos, se acaban y contaminan
yo les pregunto, ¿y un árbol cuánto genera? Vida. Y hay productos asociados como los árboles frutales que podemos cosecharlos, podemos industrializarlos en mermeladas, en jugos. Entonces hay valores agregados, pero en la industria de la vida. Y vean la inversión que está haciendo el gobierno de la República, el gobierno de la Cuarta Transformación. Por eso un nuevo modelo de desarrollo tiene como ejes estos mecanismos. Otra industria que es muy importante, que ahora se ha visto afectada por el tema de la pandemia, es el turismo. Pero nosotros vemos en el turismo como un potencial fundamental, porque es generadora de muchos empleos directos e indirectos, y además es una de las industrias menos contaminantes. No hace daño. Si cuidamos, preservamos nuestro patrimonio cultural, y México es una potencia, repito, una potencia en patrimonio cultural. Por eso es que el Tren Maya no solo mira al simple hecho de traer turistas, sino mira hacia la preservación de nuestro patrimonio cultural con todos esos recursos producto de la derrama del turismo. Entonces, pues mi planteamiento, Arturo, porque coincido mucho en el sentido de que debemos desarrollar un nuevo modelo, es afianzar, necesitamos una nueva superestructura jurídica con una nueva constitución que plasme esto que estamos plasmando, que se vuelvan derechos constitucionales. Ojo, el acceso al Internet, el derecho a la ciudadanía digital, eso es importantísimo en este nuevo modelo social humanizante. Veamos cómo esta nueva generación de derechos, ya se habla de la quinta generación de derechos humanos, en donde incluyamos el acceso universal gratuito al Internet de riqueza para las naciones. Entonces yo te quería preguntar, Arturo, compañeras, ¿qué opinas de que también impulsemos estos derechos en este nuevo modelo, que sea la ciudadanía digital, el acceso universal al Internet, que nos ayude a todo, desde los programas Sembrando Vida, el campo, la soberanía alimentaria, y sobre todo pensando en nuestro mercado interno, sin dejar de reconocer que participamos activamente en la economía mundial? Que nos quede claro, primero somos los de casa y después los demás, y créanme que la sociedad mexicana es de las más solidarias y de las más universales en ese sentido de la bonomía y del apoyo a los pueblos hermanos. Entonces, Arturo, ¿qué opinas? ¿Los derechos de quinta generación en nuestro nuevo modelo de desarrollo social es cuánto, compañeras y compañeros? Caray, qué cátedra, compañero Carlitos. Desde esta sala también te mandamos un saludo muy fraterno y muy agradecido de estas aportaciones que mencionas, que fue prácticamente una conferencia extra, porque así es esta actividad de los círculos de estudio, es el enriquecimiento de las propuestas. Y bueno, pues entonces, ¿hay alguna otra participación de nuestros compañeros a distancia? Mauricio no tiene. ¿Compañero Primo tiene algo? Bueno, quiero comentar muy breve de algunas ideas que menciona el compañero Carlos, que me parece muy importante. Ciertamente el modelo neoliberal inicia con Miguel de la Madrid Hurtado, después de terminar en 1982 el régimen de López Portillo. Y efectivamente él asienta las bases, porque normalmente no tocamos ese hecho de que Miguel de la Madrid pues es el que junto con el Fondo Monetario, con los asesores estadounidenses, diseñan el nuevo modelo que tiene como esencia las privatizaciones, la libertad, entre comillas, de mercado, la ley del fuerte que se impone
ese diseño norteamericano que ya venía desde el 1989 con los 10 puntos del consenso de Washington. Entonces, esto inició con Miguel de la Madrid y no le estamos poniendo en la crítica, porque pues el que sonó más fuerte fue el señor Carlos Salinas de Gortari. Entonces, pero es una buena anotación que hizo Carlos y que nos recuerda cómo debe entenderse el proceso completo y no una parte nomás. En cuanto a la Constitución, que vuelves a mencionarla, compañero Carlos, eso me parece también de primera importancia. Y estuve revisando hoy el libro del licenciado Obrador, el que habla de la economía amorosa, y encontré que tiene entre sus planteamientos hacia una economía moral, se llama su libro, tiene entre sus planteamientos el desarrollo de una nueva constitución ajustada a los requerimientos sociales. Y fue un compromisote que se aventó, como decimos, que no sé hasta qué punto lleve al licenciado a conseguir hasta qué grado este avance. Pero está por escrito, Carlitos? Ya lo revisé y luego, si gustas, luego te paso la nota más específica, pero hoy vi que estaba plasmado en su libro ese planteamiento de la nueva constitución con un sentido social. Por lo tanto, para los que hablan de que es un modelo keynesiano, el del licenciado Obrador, no es así. Hay una confusión, hay cosas que se parecen, pero son enteramente diferentes en el enfoque y el contenido. Ahora bien, tú hablabas de una cosa fundamental cuando se está impulsando la industrialización de un país con el nuevo modelo de desarrollo democrático, pacifista y plural. Nos preguntamos, en este modelo, ¿quién, como en todos los modelos, pero quién genera la riqueza de cada nación? ¿Lo genera el gran capital? No. No hay duda alguna que desde Adam Smith y más preciso con Carlos Marx se habla que la única fuente de valor, de riqueza, la genera la fuerza de trabajo. Es el trabajo la única fuente de valor. Sin el trabajo, los más ricos del mundo no podrían ser lo que son. El problema aquí es que, como ocurrió en México, en otros países, la riqueza que se genera se la apropian casi por completo los grandes oligarcas y no se distribuye. Y al no distribuirse esa parte de la riqueza, se genera la desigualdad como la que ocurrió en nuestro país, tan drástica, y donde menos del 1% de la riqueza, el 1% de individuos de los 127 millones de habitantes, ese 1% es el que tiene la mayoría de la riqueza generada por el trabajo, al que no le toca casi nada, con sueldos míseros. Eso genera esa desigualdad y Obrador está atacando ese renglón de la desigualdad y está viendo primero los pobres con los 100 puntos que firmó, que declaró en el 1 de diciembre en 2018 en el Zócalo. Entonces, eso le hace diferente del modelo keynesiano para que no le vayan a confundir los de ultraderecha a nuestros camaradas de Morena o de otros compañeros. Entonces, eso me pareció trascendente de lo que tú mencionas. Y sobre la pregunta más específica de impulsar los nuevos derechos, yo creo que es una obligación prácticamente. Es a la misma hora también, ¿no? No, Es una obligación. casi se encima. Ahorita ya están todos con Isma. Están incorporándose afortunadamente otros compañeros. Bienvenidos. Es una obligación suscribir e impulsar esos derechos del acceso digital
de la soberanía alimentaria y tendrá que resolver esa cuestión material e incluso lo no material como la cultura, etcétera, como un derecho con justicia social. Cae en ese terreno del que habla el licenciado Obrador, resolver los problemas de desigualdad con justicia social, pero suscribir esos derechos explícitamente, como tú lo enuncias, para no quedar las cosas en abstracto. Y yo creo que esta comisión de la que nos congratulamos en empezar a armarla, pues esta comisión va para rato. Entonces, apenas empezamos a este tipo de proyecto y vamos a buscar que se vaya recogiendo este conjunto de ideas como las que mencionas, de los nuevos derechos, para que se vaya teniendo una plataforma de reivindicaciones por parte de nuestros comisionados y difundirlos, promoverlos dentro de la nueva forma de cultura y de las nuevas maneras de convivencia social. Serían esas mi intervención, compañeros, respecto a las preguntas, a las reflexiones que se hacen, especialmente por Carlos, a distancia. Comento rápidamente, se acaba de incorporar la compañera Andrea. Carlos es camarada que radica actualmente de Mérida y nos está enlazando frecuentemente y nosotros con él para el proyecto de Carrillo Puerto y nos apoyamos con él en este círculo de estudios. Entonces, eso sería todo, camaradas a distancia. ¿Algo hay aparte? Mauricio. No, Mauricio dice que no tiene nada. Bueno, entonces, si no hay nada Arturo, muchas adicional. gracias. Sí, Carlos, adelante. Arturo, muchas gracias. Si me permites una pequeña contrarréplica para Adelante. complementar lo que acabas de puntualizar. Está Miren, bien. compañeras, compañeros, estamos viviendo ahora sí que en este entorno global y mundial de nuestros hermanos en América Latina. Y ahí en América Latina acaba este domingo, este preciso domingo, en Chile, acaban de votar por los nuevos integrantes a una asamblea constituyente para hacer una nueva constitución en Chile. La constitución conservadora, neoliberal, impulsada por ese consenso de Kissinger, la CIA, Estados Unidos, con el golpe de Estado al compañero Salvador Allende en 1973, se cae la constitución chilena y se va a construir una nueva constitución. Fíjense cómo esta necesidad de sustituir las estructuras que el neoliberalismo en decadencia ya no da para más. Chile, que nos lo pusieron de ejemplo, fíjense bien, nos lo pusieron de ejemplo exitoso, las Afores de Chile, que el sistema de salud se desmoronó, se cayó, no sirve, es un gran problema social. Miren, la crisis de las movilizaciones de octubre del 2020 en plena pandemia en Chile, ayer, se votó el sábado y el domingo, y el resultado es mayoritariamente ganan los partidos progresistas y los candidatos independientes. Los conservadores solo lograron el 21% de la votación en Chile. Fíjense bien, y van a construir una nueva constitución, Chile. Y Colombia está en proceso de choque frontal contra este neoliberalismo rapaz y asesino. ¿Saben qué? Están exigiendo en Colombia también una nueva constitución. Y eso que Colombia tiene una constitución no tan antigua, es de 1991,
producto de otra crisis del Estado colombiano. Se acordarán de esos jueces que fueron ajusticiados en Movimiento 19 en Bogotá y que mataron a más de 42 jueces corruptos, que detonó en la Constitución del 91. Pues hoy el pueblo colombiano, ya harto, cansado y movilizado, está exigiendo, entre otras cosas, una nueva Constitución. Ojalá y queremos que nuestro proceso siga siendo pacífico, Arturo, y que no tengamos que caer en situaciones como la de los hermanos de Colombia, que tienen todo nuestro respaldo, nuestra solidaridad, nuestro cariño y nuestro apoyo. Acá sigamos conduciendo nuestro proceso, pero no olvidemos lo importante. Este movimiento requiere de un nuevo modelo de desarrollo, de una nueva superestructura jurídica y de construir una nueva sociedad junto con todos nosotros. Es cuanto, muchas gracias. Perfecto, perfecto el redondeo. Pues agradecerles infinitamente su asistencia, su tiempo y cualquier cosa, saben que tenemos los mecanismos para comunicarnos. Que tengan excelente fin de semana. Nos seguimos viendo. Hasta pronto, camaradas. Pronto, a todos, gracias. hasta pronto. Hasta luego, Vicky. Se va a Hasta subir a pronto, redes Arturo, esta Vicky, plática para Julio. que pueda rechecar. Muy bien. Primo, Andrea y compañeros. Nos vemos en 8 días a la misma hora. Esténse pendientes a la invitación porque en 8 días nos va a apoyar el compañero Carlos. Ah, Carlos, de veras, antes de que te vayas. No, ya deja que yo me comunico con él. Ya nos comunicamos contigo para que nos des el tema, ¿vale? Sí, es el tema de las elecciones, ¿no? De Ajá. cómo estar atentos para que no nos haga trampa el INE, porque el INE está urdiendo algo junto con la OEA y el gobierno de Estados Unidos. No hay que confiarnos, ¿eh? Está bien, Acaban de compañero hacer Carlos. una cochinada en Bolivia hace un año. No descarten que en México lo vayan a intentar. Ya dijo Lorenzo Córdoba que no descartáramos la anulación de la elección, ¿eh? Nada más para que vean en dónde tienen la cabeza nuestros enemigos, ¿eh? Así es que hay que estar muy abusados, ¿eh? Así es. Ujú. Solo a Morena. Bueno, Dice la compañera que anulación solo a Morena. Es cierto. Entonces, pues nos ponemos de acuerdo para vernos dentro de 8 días. Un gusto, un abrazo y fraterno. Saludos. Hasta pronto. hasta pronto, cuídense mucho. Adiós.